Señor Mario Vadillo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar en este espacio, sobre todo por los protagonistas de este espacio y que me hayan dado un tiempo para poder charlar un poco. Muy bien. Bueno, y la gente le podemos decir, ya si se quieren comunicar y preguntarle alguna cuestión al diputado Vadillo o comentar alguna denuncia o algo de eso, ustedes saben que siempre está atento a lo que tiene que ver con defensa del consumidor o problemas que tienen que ver con la ciudad, digamos, servicios públicos, etcétera. Nuestra vía de comunicación es el 261-610-9973. Y bueno, estuvimos hablando desde ayer venimos hablando con Pablito con respecto a este bipartidismo, ¿no? Que se está polarizando y se está viendo desde los portales, desde otras radios amigas, que quieren polarizar entre unos, Cornejo, digamos, y otros, Anabel. Y después no hay nada más, no existe nada más. Es como decir 2 y 2 son 4. Claro, son lo mismo, 2 más 2 son lo mismo. Sí, a ver, ponete un poquito más cerca porque parece que estamos en el fondo del mar. Ahí estamos, sí. Que lo que te decía es que esto parece la suma de 2 más 2, claro, más 4, porque bueno, 2 el oficialismo, 2 la oposición, es la misma historia pintada al revés. Sí, sí. Nada más que eso. Bueno, hoy justo estábamos escuchando una editorial a la mañana de una radio también, donde decía que justamente no hay otras opciones, o sea, solamente hay esta u otra y que no hay otra discusión. Absolutamente ya no hay más opciones. ¿Vos qué decís, Mario, al respecto? Solamente son dos que se necesitan y nada más. Uno quiere polarizar con el otro porque son necesarios entre sí. Y no hay, y justamente ningunean a una tercera fuerza, que es lo que generalmente venís proponiendo desde hace bastante tiempo. ¿Cómo la ves vos? Bueno, yo creo que es cierto, es decir, la polarización existe, no la podemos negar. Es una polarización que lamentablemente está basada en el odio. Es decir, yo creo que de las polarizaciones es la peor que existe cuando vos no estás votando porque ideológicamente compartís con la otra, con la fuerza política los ideales, querés participar, ayudar. Pues fíjate que estas polarizaciones que se basan en el odio generan que no puedan hacer ni siquiera militancia. Es decir, estos partidos políticos hoy día no tienen militancia salvo paga. Es decir, si no consiguen pagar por planes, por algo que vayan a una marcha, no lo logran de otra manera, o colándose como hacen ahora, que se meten, por ejemplo, en el caso del Día de la Mujer. Es el único lugar donde he visto que se muestran. Sí. Yo hago todos los miércoles, frente de la legislatura, antes de comenzar la sesión, le llamo miércoles ciudadanos, donde grupos o colectivos de personas que tienen determinados temas, como el caso de los inquilinos autoconvocados, personas con discapacidad, fueron los policías retirados que no le están pagando un adicional. Bueno, van gente que quiere charlar y nadie quiere salir a hablar. Es decir, está todo lleno de la peatonal de gente y nadie quiere ningún legislador porque tienen miedo. Es decir, a esto hemos llegado, a una política de escondidas. Es decir, por eso también a veces se sorprenden que yo hago muchas cosas por las redes y dicen, ¿y dónde están los otros diputados? Y la verdad que desgraciadamente se ha hecho una política, esta política del odio, una política donde la propuesta es la corrupción del otro. No, bueno, vos me decías a mí de la vacuna, pero acá en Mendoza también ustedes se trampearon con la lista. Es decir, de tramposo a tramposo se sacan los trapitos. Pero también en las redes sociales y nada más, porque después en el Acobial estaban todos a los abrazos y con fotos, compartiendo fotos como si bueno, obviamente socios, digamos, ¿no? Obviamente que eso es lógico, ¿no? Es decir, tampoco son seres humanos, tampoco se van a andar peleando ahí. Yo creo que es más el escándalo cuando en Mendoza hubo grandes acontecimientos políticos como la 77-22, se pusieron de acuerdo en 2 minutos para voltearla. Cuando se necesita aprobar créditos, una vez que se ponen de acuerdo cómo se lo reparten, automáticamente se ponen de acuerdo y se votan a favor. Y a las terceras fuerzas ni te convidan, porque son todos negocios. Fíjate ahora el tema de la RTO, la revisión técnica obligatoria. Ya empiezan a aparecer que de parte de los dueños de los talleres están en relación con los políticos.
Es decir, cómo de otra manera existe la revisión técnica obligatoria cuando vos vas a llevar un auto todos los años, te cobran más de 2.500 pesos para el índice de siniestralidad por los problemas técnicos es el 1,8. Ponele a lo sumo que vos al 1,8 lo logres bajar con la revisión técnica obligatoria, porque una vez al año, es decir, sí, lo revisaste, tenés un año más, pero se te rompa y tengas un accidente por esa causa. Lo bajés a 1,6, un 0,2%, y hacen pasar todo el padrón de vehículos a semejante negocio, porque estos talleres no arreglan nada, sino que te miran. Sí. Entonces, ahí te cobran. Y vos fíjate, ¿quién es el único que está diciendo esto? Marcelo Romano y en mi caso, es decir, los dos del mismo espacio político. Los otros políticos, ¿por qué no? Es decir, a nadie se le ocurre pedir la suspensión si están todas las calles rotas. Nadie circula por las calles mendocinas para ver la destrucción total, los baches. Sin embargo, pues fíjate, ¿alguien dice algo de los baches? Nadie. ¿Alguien dice algo del combustible que aumenta mañana, pasado mañana? Nadie. Es decir, acá lo único que se discuten son los negocios de ellos, ¿no? Que la vacuna, que el otro, que el portezuelo del viento. Entonces, ese tema es lo que nos está hundiendo todos los días. Es decir, seamos sinceros, acá este país no está yendo bien. Es decir, esta polarización, vos decís, bueno, polarizamos y nos va bárbaro, bueno, genial. No, estamos polarizando para que cada vez nos vaya peor. Y desgraciadamente ayer escuchaba una cosa que me pareció fantástico, que era, decía, antes en el 2001 queríamos que se fueran todos. Sí. Hoy, en el 2021, lo que queremos es irnos nosotros. y es una realidad. Hoy día nuestros chicos y chicas se quieren ir. Tal cual. Y hablando de irse, tengo una pregunta de un oyente de Panamá, Mario de Panamá, y me consulta primero que nada el movimiento de ustedes, el partido, si se lo puedes mencionar. Sí, el partido del espacio político, porque nosotros lo que estamos construyendo es un espacio político de ciudadanos y ciudadanas mendocinos, básicamente un partido provincial, y que lo que estamos tratando de confluir es que vayan muchos dirigentes de otros, es decir, hoy por ejemplo hay muchos dirigentes peronistas que no quieren estar dentro del kirchnerismo. No. Fíjate la locura, es decir, se nos acerca gente que no tendría que estar porque son peronistas, todo, pero dicen, este peronismo no nos contiene, y lo que ustedes están proponiendo era lo que siempre se ha propuesto desde nuestra fuerza política, que es estar con la gente, estar en los barrios, estar en el bolsillo. Fíjate cómo está trastocado el sistema, que ni el kirchnerismo en Mendoza, con Sagasti, ni el cornejismo, porque hay muchos radicales que tampoco están contentos con el grado de derecha que tiene Cornejo. Es decir, Cornejo se ha transformado en un político de derecha que salía a decir que no quiere que haya más planes sociales. Sí, es decir, ahora resulta irónico, porque Cornejo fue junto con Alberto, los grandes operadores de la concertación. Exacto. Un modelo kirchnerista que lo representó Cobos como vicepresidente, o sea que me parece que es el juego a ver, la política es un arte, y en este caso hacen el arte de la mentira con la política, entonces inducen a la gente a un error, que el error te lleva al voto. Vos decís que quisieron mostrar como que era algo distinto y seguimos siendo siempre los mismos. A ver, Cornejo, la historia del radicalismo, acuérdense que cuando Cornejo, Cobo y compañía fragmentan el radicalismo, se llegó hasta la expulsión, y se pensó hasta la expulsión. Cornejo antes en Mendoza tenía una persona que le ponía los frenos, que era Víctor Fayad. Sí. Muerto Víctor Fayad, Baglini alejado de la política, esto se convirtió en el manejo de obviamente de la habilidad que tiene para derrotar a un kirchnerismo que fue casi el socio y que le allanó, yo creo, que el camino para que él gobernara Mendoza.
Es verdad. Fíjate que nos están llegando por el Facebook Live, nos están llegando comentarios. Ah, sí, porque están los Claro. que quieren ver nuestras caras y pueden No, verlo porque del Facebook Live es de Vadillo también. Muchas veces las personas comunes no saben lo que es un programa de radio. Claro. Es decir, o sea, algo que uno naturaliza como que es, y no se sabe cómo interactúan, por ahí escuchás en el auto todo, pero no sabes. Y fíjate que lo que llega son personas que están comentando inquilinos autoconvocados, Ujú. que están hablando de la RTO. Claro. Fíjate que la persona común, su problemática es la del bolsillo. Claro. Es decir, hoy el problema de inquilinos es terrible. Es decir, hoy día están un montón de familias que no saben si se van a quedar en la calle, si le van a renovar el contrato, qué pasó con todos los aumentos que se los quieren cobrar, le están haciendo firmar documentos. La persona de RTO no es solamente pagar los 2.500 pesos, por ahí tiene un Picasso, una piedra en el parabrisas, una picada. Sí. Y cambiar un parabrisas son 30.000 pesos. Sí. Por ahí tiene un buje mal, tren delantero. Es decir, a lo que voy, fíjate la política, cuando hablamos de la política, que por ahí vos hablabas y el tipo como no le calienta eso, Sí, no le claro. calienta, lo que le calienta es quiere vivir, quiere agarrar, tener su auto y poder ir a pasear, poder ganar bien, quiere tener una casa, está harto, 20 años pagando alquiler y dice, nunca voy a tener casa. Y en este país nunca va a tener Ahora, casa. Es que es un castigo acá en la Argentina aspirar a tener casa. Aspirar a algo. No, Claro. sé algo, pero Ahora- la casa concretamente, perdón, Pali, Sí, no, es no. un castigo realmente, porque vos te tenés que meter en un crédito, ¿cuántas veces lo hemos visto con el tema de los UVA, por ejemplo? Sí. Los que se metieron ahora en UVA, sí, les descuentan un 30% del sueldo. No le van a descontar más del 30%. Se le van a estirar la cantidad de meses. Sí, va a ser eterno. Va a ser eterno. Pero fíjate, nosotros hemos estado planteando ahora, bajo esta realidad, porque hemos estado con los inquilinos del Parque Central, acá a 2 cuadras. Sí. Y también con otras agrupaciones se están autoconvocando. Creo que si hay algo que destacar en la política argentina es los movimientos autoconvocados. Es decir, como no la política no da solución y no hay representación política, aparece el autoconvocado como una figura nueva. Es decir, un escenario nuevo que es las personas que se juntan porque tienen miedo problemática y que tratan a los gritos de ver que alguien le dé bola. Estos autoconvocados, y bueno, fíjate que las soluciones que ellos nos traen son terrenos públicos. Está lleno, dice, ¿cómo hay tantos terrenos que están en la ciudad? ¿Por qué no los ponen a lotear? Primera Claro. solución. Tal cual. Después hay unas nuevas casas que están hechas con tergopol y unos hierros. Sí, Steel Frame. Sí, no sé bien cómo se llama, pero son económicas, son rápidas, es decir, podrían adaptarse perfectamente, son antisísmicas, son aislantes, es decir, que térmicamente permiten ahorrar recursos. Perfectamente. El sistema de leasing inmobiliario. El sistema de leasing inmobiliario es un sistema, porque muchos de los planteos de los autos convocados dicen, yo no puedo entrar a procrear porque me piden 80.000 pesos Claro. o de ingresos, pero pago todos los meses 20 de alquiler y lo pago hace 10 años. Soy el mejor pagador del mundo, nunca me atraso. Y bueno, ¿por qué no usamos el leasing inmobiliario? El sistema de leasing inmobiliario, vos pagás un alquiler, pero podés optar a los 5 o 10 años a poder, con la última cuota, podés cancelar la vivienda. Claro. Entonces usaste todo ese alquiler como pago a cuenta. Fíjate, y el sistema de leasing es un sistema que se cotiza, es decir, en Estados Unidos es lo más común que existe, se usa mucho para oficinas, para comprar autos. Nosotros acá lo podemos usar y el sistema de inquilinos, ahora la ley de alquileres ya prevé un sistema de actualización que es mitad de coeficiente de variación salarial, el RIPTE, más el coeficiente de precios al consumidor. Es decir, ya existe una fórmula que no es la mejor, porque con inflación nunca va a ser la mejor, Claro. pero por lo menos es lo mismo que vienen pagando ahora. Es decir, lo mismo que pagas en alquiler, lo podrías ya estar usando para comprar propiedades. Es decir, tenés terrenos, tenés sistemas constructivos económicos y tenés un sistema de financiación. Es decir, ¿la política puede dar soluciones? Sí, las puede dar. ¿Los políticos quieren estas soluciones? Parece que no. Parece que los terrenos no los quieren urbanizar, parece que nunca existe un sistema de construcción de no ser de los amigos de ellos, con las casitas tradicionales de IPV, que es una porquería, mal terminadas, porque cada vez que he entrado en una, los pisos se levantan, las ventanas no cierran, y es un modelo antiguo.
de construcción, y los sistemas de actualización a dedo, es decir, no te toca el puntero de turno nada más. Claro. Y tenemos que cobran cuotas o terriblemente baratas, que hay gente que paga 300, 500 pesos, o gente que con el UVA se le ha ido a 18, 20 mil pesos y son celadores y no tienen cómo pagar. Es decir, estas son problemáticas que hoy está viviendo el mendocino promedio. Y la verdad que es muy triste esto que estamos hablando. Y fíjate que si vos tenés una política de viviendas acertada, vos ponés automáticamente todo el sistema constructivo a funcionar. Uh-huh. Es decir, no es que tampoco, es decir, das trabajo automáticamente. Es decir, hoy día, ¿cuántas casas está haciendo IPB? Ninguna. Sí. ¿Y qué sistema va a haber constructivo? Se hicieron los vivos, porque acá se hacen los vivos, los de IPB, el ministro de Infraestructura. No, vamos a hacer un sistema de propiedad pública privada para dar crédito. Claro, el Banco Nación, como tiene la grieta, no le está actualizando, no le está dando los créditos. Entonces no pueden salir al financiamiento. Fíjate cómo la grieta les viene en contra. Porque también esto es lo que provoca la grieta, que no haya políticas de Estado. Se pelean, pero se pelean para hacer show, pero termina saliéndole caro al ciudadano. Exacto. Bueno, siempre. Mario, la verdad que el streaming está también a full, así que en las redes sociales también. Vamos a hacer una brevísima pausa, un rotativo del aire, y después seguimos hablando con Mario Vadillo de las cosas que nos pasan a los mendocinos y a las mendocinas. Dale, hasta las 19 estamos aquí en Incluirnos en Radio Rivadavia. Ahora vamos al rotativo y después seguimos con Mario Vadillo. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Coronavirus en Mendoza. Confirmaron 125 nuevos casos de coronavirus en la provincia. El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informó que además se registró la recuperación de 87 pacientes con COVID y 4 fallecimientos. Entre las últimas horas del domingo y la jornada del lunes, la red de laboratorios de la provincia procesó 949 determinaciones, de las cuales 824 fueron negativas, 125 positivas. En cuanto al número de fallecidos, hubo una víctima fatal en las últimas 48 horas y se registraron 3 decesos según la carga en CISA, es decir, reportado con fechas anteriores. La provincia de Mendoza registra al día de hoy 65.313 casos positivos confirmados, 61.722 personas recuperadas y 1.469 fallecimientos por COVID-19. Importante mejoría de transparencia presupuestaria en la provincia. Mendoza se ubica entre las 6 provincias de mejor transparencia activa, según un informe difundido por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. En el índice de transparencia presupuestaria provincial correspondiente al 2020, se observa una caída a nivel general por primera vez en 6 años, pero se destaca la mejora de Mendoza. Mendoza se ubica en la 6ª posición en el informe correspondiente al 2020, con un puntaje de 8,80, solo superada por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto al 2019, aumentó 0,7 puntos y subió 5 puestos en el ranking. Este informe se elabora desde el año 2013 y refleja el acceso que tiene la ciudadanía a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales en Internet y se refleja en un puntaje de 0 a 10. Para elaborarlo se evalúa la cantidad y nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal publicada por las 24 jurisdicciones argentinas. Informó para Radio Rivadavia Mendoza, Luz Faur. Radio Rivadavia. Todo lo que pasa. Todo el día.
Muy bien, y seguimos aquí en Radio Rivadavia Mendoza, aquí en Incluirnos, el show más picante de la tarde mendocina. Y bueno, estamos justamente conversando un poco con Mario Vadillo, el diputado provincial de Ciudadanos por Mendoza, hablando de todo un poco, de lo que le pasa al mendocino, de cada día, cómo padece esta provincia. Y bueno, recién estábamos dando un informe que se dio a conocer, donde dice que bueno, que los trabajadores de la educación de Mendoza son los peores pagos del mundo. Y habíamos dado una estadística que la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde dice que bueno, el valor de un sueldo de un maestro en el 2015 equivalía a $1.000.000, y en el 2020 era de 500, lo cual esto se traduce en una pérdida superior al 52%. ¿Qué opinas al respecto, Mario, de todo esto? Bueno, yo se lo pregunté al ministro Nieri, ¿no? Que el ministro de Economía, le digo, ¿cómo haces vos para haber pasado toda esta pandemia, que no teóricamente no ha habido ingresos del Estado, que tuvo problemas con las regalías? Y dice, bueno, la verdad que al no haber habido aumentos en los empleados estatales se ahorró mucho dinero. Uh-huh. Y bueno, fíjate que es lógico, ¿no? Es decir, si vos no le pagás aumento y dejás que la depreciación, es decir, que en un año con inflación de un 30, 40%, no aumentaste, ni aumentaste ahora porque lo que se le está reconociendo un 20% en cuotas, entonces te la estás comiendo, tragando 50, por lo menos la mitad de los... Es decir, y cuando uno dice la mitad, también nos podemos plantear cuando dicen, este es un gobierno facho que quiere que bajemos a los empleados públicos. Vieron que siempre los gobiernos fachos son los que quieren bajar la plantilla de empleados públicos. Sí. Y la verdad que estos gobiernos han bajado a la mitad la plantilla. Porque cuando vos le bajás a la mitad el sueldo, tenés la mitad de empleados. Es decir, y lo peor es que tenés empleados que hoy día las condiciones que hay de trabajo son totalmente insalubres. Es decir, yo he visitado escuelas de Mendoza que generan esto, ¿no? Que cómo uno puede entender que en todo un año no hayan hecho ninguna inversión, no las han pintado, no le han cortado el pasto, no han repuesto los inodoros y todas las cosas que le han robado, no tienen bombas de agua que funcionen. Es decir, las escuelas de Mendoza, no todas, pero gran parte de la escuela de Mendoza es totalmente abandonada. Es decir, que no se invirtió en escuelas, no se invirtió en pavimentos, hubo centros médicos cerrados en Gran Mendoza, no se invirtió en gastos médicos, tampoco se invirtió en la fuerza de seguridad, porque la fuerza de seguridad tuvo un gran trabajo al principio, muy grande, la verdad, pero no se le reconocían adicionales, no se le reconoció nada. Entonces, tenemos un Estado que negreó a todo su sistema esencial, porque hubo una gran parte de otros empleados públicos, como de Poder Judicial y todo, que la verdad que la pasaron no te digo en vacaciones, pero la pasaron casi de vacaciones, que uno veía gente andando en bicicleta para todos lados, en mountain bike, y la verdad que eran parte de estos empleados que aunque no le aumentaron, la pasaron muy bien. Que bueno, no era que era forzado por ellos, pero hubo esenciales que sí tuvieron que poner el cuerpito. Sí. Y los docentes en su casa tuvieron que poner en su internet, tuvieron que estar todo el día preparando cosas que ni tenían idea de cómo hacerlo, porque no tenían preparación, sin horario. Yo creo que los docentes han soportado gran parte de la pandemia, y ahora, cuando uno habla con los docentes, encuentra que le dicen, no, bueno, vos tenés que ser presencial, pero también tenés que hacer virtualidad. Claro. Es decir, ¿cómo hacen...? Por el mismo sueldo, Ahí tenemos una pregunta. Tengo una pregunta que llega de María Alejandra. Hablando de trabajadores de la educación, pregunto, una supervisora de las ERAS también es directora regional. ¿Puede tener 2 cargos administrativos en el Estado con la misma carga horaria? Sí, me parece que están prohibidos, por lo menos cobrar 2 cargos. Podés tenerlo y trabajarlo si te querés, pero no podés cobrarlo, eso está prohibido, cobrar 2 cargos, si no podés tener 2 cargos del mismo superpuesto, claro. Es incompatible. No, más vale. ¿Tenemos alguna otra pregunta de la gente? Bueno. No, Bright puso puntitos suspensivos nada más y...
Yendo también al aire. Bueno, ¿cómo es el Facebook tuyo, Mario? Diputado Mario Vadillo. Bueno, ahí si quieren pueden vernos acá en vivo y en directo. Bueno, fíjate que estos son las nuevas herramientas que también está bueno para charlar de estos temas, ¿no? Cómo la política puede tener herramientas. Yo recibo todo el tiempo las quejas ciudadanas o el reclamo ciudadano. Por ejemplo, de esto de las escuelas, recibí una de las escuelas de acá del barrio Supe, que no tiene la bomba de agua. Y googleando, era el 2018 que no tenía. Y la persona me dice, mirá, la verdad que nosotros llevamos un año que hicimos sopa y pilla, empanada y todo para comprar la bomba. La pusimos y no están dando, y los chicos, encima que iban a hacer una semana por medio, ya esta semana no le dan clase. Fíjate las problemáticas, y no es una villa ni es rural, es el barrio Supe. Claro, es decir, estamos acá a 30 cuadras. Falta de recursos, porque en definitiva el gobierno... No te digo que los recursos los puso la cooperadora. Es decir, la bomba la pagó la cooperadora con esfuerzo. Digo, pero si la parte de edilicia de los colegios no están, tuvieron un año para adecuar los colegios a un sistema, por lo menos que funcionen. ¿Qué pasa? ¿A dónde va el presupuesto de la provincia? Eso, ¿dónde va, Mario? ¿Cuál es el destino del presupuesto? Bueno, por ejemplo, nosotros le aprobamos 800 millones de pesos para las petroleras. A las petroleras. Y así te puedo decir que se derivan fondos, estos fondos para hacer casas, pero que terminan haciéndose casas de gente amiga del poder, clase media alta, y la justicia créditos para los bodegueros. Los bodegueros, ¿vos sabés cuánto se subsidia al sistema bodeguero de Mendoza? Es decir, esto de la Coviar y todo, son todos grandes terratenientes ¿Qué le pagamos? La lucha antigranizo, ¿qué le pagamos? El subsidio al vino de no sé cuál, la cosecha, la descarga de la cosecha. Es decir, vos tenés acá que es cierto, el viñatero necesita ayuda, pero finalmente se ha concentrado tanto el mercado del vino que todos esos subsidios indirectos los termina capitalizando el bodeguero. Porque cuando paga el vino, lo paga al valor histórico de hace 3, 4 años atrás. El empleado vitivinícola, el obrero vitivinícola, está ganando 22.000 pesos. Es decir, estas son las inequidades de estos sistemas que nadie le pone el cascabel al gato. ¿Quién le va a tocar a un bodeguero? Claro. Si son los que en definitiva te sostienen las campañas políticas. ¿Quién va a tocar al Mendotram? Se llevaron 12.000 millones de pesos el Mendotram para andar con colectivos vacíos. ¿Quién le toca a las familias del Mendotram ese gran negocio que es parte de los negocios? Ahora le acabamos de regalar la terminal por 40 años. Es decir, todo donde tocas hay caca acá. Es decir, acá donde tocas hay caca. Es decir, discúlpeme, pero ¿dónde se va la plata de Mendoza? Se le va a los empresarios amigos. Es decir, acá ese capitalismo de amigos que se llama, funciona así. Es decir, acá hay grandes grupos económicos. Imagínate Edemsa. Edemsa está comprando ahora Edenor. Es decir, ustedes saben lo que es eso. Y claro, ¿cómo no va a comprar si no hizo inversiones? Cobra y no invierte. Y cuando invierte dice, no, vas a invertir, pero el gobierno te va a permitir que inviertas de la plata que le debemos a los usuarios de las indemnizaciones. Sí. Que es un negocio redondo. Es decir, AISAM, seguimos subsidiando empresas de amigos. Son todos, esos sí tuvieron aumentos, ¿ves? Todos los empleados de AISAM tuvieron aumento. Claro. Es decir, acá los policías no, pero si sos empleado de AISAM que no arreglas una sola pérdida porque están todas las calles rotas, funciona. Bueno, o sea, la responsabilidad política recae en las dos fuerzas mayoritarias. O sea, es que se ponen de acuerdo porque AISAM, los empleados de AISAM tienen los directores que son peronistas porque son los del gremio. Entonces tenés el director puesto por el gobierno, amigos del director que son amigos de Cornejo, más los amigos peronistas. Entonces tenés por eso no quieren tercera fuerza. Una concertación. Es una joda. Una concertación tienen, sí. Mario, entran mensajes y no te quiero interrumpir lo que estás diciendo. A ver, pero algunos metamos alguno. ¿Se sabe si a los docentes que inician en Mendoza les corresponde el básico que dispuso Nación? Yo creo que no. Yo creo que porque no le corresponden ni las licencias. Viste que había un sistema de licencias. Yo no soy especialista en ese rubro, ¿no? No es mi área eso. Siguiendo con los maestros, hoy en Mendoza, en la escuela Leandro N. Alén 1/005, no hubo clases en la tarde, según informaron los directivos, por falta de agua.
Mis hijos solo tienen 7 días de clase al mes y es increíble que sucedan estas cosas. Claro. 7 días de clase al mes, ¿qué le pueden enseñar en 7 mediodías? Sí, no, y encima no tenés agua. Y siguen entrando los mensajes, ¿eh? Qué bueno que está. A mí esto de Facebook te da un contacto muy, muy claro con la realidad, porque está permanentemente esta denuncia, te dice, mirá, esto está pasando acá, esto está allá. Entonces vos, que tenés más el panorama amplio, lográs concatenar los temas. Sí, es decir, claro. Y también testeas qué le interesa a la gente también, cuáles son sus problemáticas. Mario, con respecto, bueno, a las rutas, están cayendo los puentes también. ¿Esto tiene que ver con falta de mantenimiento? ¿Por qué razones está pasando esto? Bueno, que es tan grave, ¿no? Bueno, el tema de la Ruta 40, nosotros con el senador Marcelo Romano fuimos directamente, nos metimos debajo del puente, incluso hablábamos con uno de los dueños de la arenera, y el planteo es claro, ¿no? Es decir, vos tenés un puente que con el tiempo le han ido sacando el material, es decir, le han ido sacando el ripio, claro. y le han ido alterando los cauces. Y si vos ves en la foto, yo he sacado fotos, vos ves la base del puente, es como si fuera una muela, ¿viste? Cuando se levanta la encía, se le ve el cimiento ya descubierto. Entonces, obvio, cuando viene un aluvión, que es normal, porque esos son cauces aluvionales, están hechos para eso. Claro. Yo lo escuchaba el otro día al presidente, no sé, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad Nacional, que es Guillermo Anto, y decía, no, porque ha logrado, dice, ha habido una tormenta sin igual que en 100 años no ha habido. Sí. Déjame joder. El mismo de la arenera me decía, mira, yo cuando era chico, porque mi papá era de acá, el agua pasaba por arriba del puente. Pero lo que pasa es por qué pasaba por arriba, porque tenía muchos metros de arena. Entonces pasaba por arriba porque le han sacado toda la arena. Claro. Hay un gran negocio con la arena. Sí. Y el tema es que está prohibido que haya areneras a 1 kilómetro de distancia del puente. Estas areneras no tienen permiso no están registradas como mineras, es decir, no son ilegales, no están registradas, no pueden trabajar en ese lugar y no pueden, a su vez, tienen que tener un permiso de impacto ambiental. No tienen nada. Nosotros le hemos denunciado penalmente en el juzgado federal, estamos esperando a ver qué sale la denuncia, si la proveen, porque esto está poniendo en riesgo a todos los usuarios viales que circulan por la Ruta 40. Es decir, hoy día la Ruta 40, este fin de semana va a haber lluvia, y la verdad que yo no sé si podés pasar por ahí. Claro. Es decir, hemos tenido suerte que se han caído los puentes, 2 puentes, se han caído de noche, a las 5 o 6 de la mañana. Se cae a las 10 del mediodía y se lleva un colectivo, un camión. Una tragedia. Una tragedia. Pero, ¿qué pasa? No hay control. No hay control. Bueno, hay clandestinidad y. Pero no hay un Estado que. Pero digo, clandestinidad no hay. Es decir, si algo no es clandestino, es esa arenera, porque la hemos visto todo. Es decir, algo que vos ves es la arenera. Salvo el gobierno. Bueno, pero ahí es donde está la corrupción. Es decir, cuando hablamos, ¿dónde está la corrupción? No está escondida en. Che, a ver, los corruptos, ¿dónde están? No, están escondidos, los tenés que buscar en una cueva. No, la corrupción es patente acá. Por eso, con la 7722, imagínate, si estamos hablando de sacar ripio, hacen esto, imagínate si vienen a sacar oro y plata. Claro. La corrupción que puede haber. Sí, sí. Mario, en la escuela Belgrano de calle Pellegrini, los chicos tienen un día de clase cada 2 semanas por problemas edilicios. Mirá. Sí, pleno centro. Es un día de clase. Claro. Lo que pasa es que vos escuchás el relato del gobernador que dice, bueno, volvimos las clases y todo fantástico. Ese día, y después ya te quedás sin agua. Sí, lo que pasa es que dentro de 2 o 3 semanas va a haber 3 casos de COVID y chao. Todo cerrado, otra vez todos nos encerramos y a cagarnos de hambre todos, los chicos sin escuela, la gente sin trabajar. Y vos decís, ¿y la prevención? Es decir, ¿a dónde está la prevención? Es decir, ¿qué hemos resuelto para que venga el COVID? Es decir, ojalá vacunen rápidamente al personal docente y al personal también de celadores, porque tampoco tienen celadores las escuelas. Claro. Que ese es uno de los graves problemas. Vos decís, quiero una escuela que trabaje y no tenés quien la limpie. Es decir, el problema de la escuela, yo apostaba más a Tomás. La verdad que Tomás me ha desilusionado un montón, porque ni siquiera arreglaron la escuela.
no cambiaron los sistemas de presencialidad, no tienen elementos de protección personal, es decir, andan con los barbijos comunes, no tienen pantalla, no tienen alcohol. Yo no quiero dar un panorama negro porque estamos en pandemia, es difícil para todos, Sí. pero hay una improvisación terrible, es decir, yo entiendo que un director de escuela por ahí no sepa las cosas, pero ¿cómo no vas a programar con un año de anticipación que ibas a empezar las clases, que las escuelas tienen que estar funcionando? Entonces, ¿qué? ¿Te fumaste la plata? Es decir, todos siguen pagando los impuestos, y si vos no pagaste el impuesto inmobiliario, te va a llegar la deuda con factura, y si no te la judicializan. Entonces, no me jodan que no hay plata. Es decir, ¿por qué no se...? Nosotros hemos hablado de la cantidad de deudas que hay en ATM de grandes contribuyentes, y son deudas que se vienen arrastrando desde hace años. No se arrastran, te equivocaste, Pablo. Salió en cuando probamos el presupuesto este año, entre radicales y peronistas. Ya había una deuda grande. Pero no, porque entre radicales y peronistas le hicieron una condonación hasta el 2018, creo. Es decir, ¿cuál es el juego de los grandes contribuyentes? Que era Supercanal, por ejemplo. Sí. Los casinos. Es decir, el juego de ellos es siempre el mismo. No pagan, por ahí se las judicializan, pero no se las ejecutan. Nadie se la juega a andar embargando a Supercanal. Y entonces los tipos hacen el negocio, bueno, ya está, pasaron 3, 4 años, blanqueo, es decir, le condonan la deuda y empieza de nuevo. Entonces acá el único gilapio que paga es el clase media, que dice, yo no me vayan a hacer que me embarguen, entonces paga todos los impuestos. Es decir, ese es uno de los problemas de este país, porque la inequidad, es decir, cuando hablamos de tratar de que la sociedad ayude al de más abajo, esta es una sociedad, es al revés. Esta sociedad ayuda al más rico y castiga al más pobre. ¿Y el futuro, tu futuro político? ¿Dónde te ves dentro de...? Mirá, la pregunta más difícil, me parece. No es difícil. Creo que desgraciadamente en mi caso yo estaba en una fórmula con José Luis Ramón, que tuvimos una traición tremenda a nuestros valores, convicciones, al crecimiento de nuestro partido, de nuestra familia, de nuestros amigos. La verdad que generar una tercera fuerza para después vender tu voto al kirchnerismo, y la verdad que es una traición gravísima, y eso indudablemente que a uno le genera una depresión muy grande, porque es una construcción política con mucho esfuerzo. Decía, acá no era un partido grande, era todo a pulmón. Esto genera que es muy difícil arrancar de nuevo. No obstante, hay muchas personas que te piden que la ayudes, que es decir, uno tiene una vocación humanista, una vocación de solidaridad, y tenemos conocimientos porque llevamos años de trabajo en una ONG. Eso te hace que digas, qué bueno que seguir participando. ¿Qué vemos? Vemos que también nuestro país, con el kirchnerismo como está actualmente, genera un problema grave, es decir, una vocación de meterse con la justicia, de querer alterar las normas, es decir, cubrir la corrupción. Me parece que también hace que no nos podamos salir del juego tan fácil como decir, bueno, yo sigo haciendo mi actividad privada, y la verdad que, como lo dije antes queríamos que se fueran todos y ahora se quieren ir nuestros hijos. Claro. Entonces tenemos que tener una vocación de meternos y seguir tratando de manejar nuestras banderas. Imagínate, fuimos los únicos que defendimos la 7722. Sí. Si no habríamos estado en nuestro espacio político, directamente no había voz para toda esa gente que caminaba. No había voz en la legislatura, había voz en todos lados, pero no en la legislatura. Claro. No había quien levantara esa bandera en la legislatura. Creo que como hoy día yo puedo hablar, y ustedes ven mi libertad para hablar, porque no tengo ningún tipo no tengo que deberle plata a nadie. Yo no me apoya a nadie en las campañas, solamente la misma gente la gente común, la gente de a pie. No te dan órdenes de Buenos Aires, por ahí. A mí no me dan órdenes de Buenos Aires. Creo que hay que ver el panorama a nivel nacional. Creo que Sagasti no debe tener un cargo de nuevo de senadora. Creo que si algo tenemos que ponernos como fuerza política es a que ese cargo en senador esté ocupado por una fuerza política independiente. Creo que va a ir por ahí. Creo que tenemos que darle una herramienta al elector mendocino para que la minoría no sea el kirchnerismo,
y sí sea una minoría integrada por dirigentes políticos comprometidos con la ciudadanía y comprometidos con Mendoza. Sagasti está comprometida con Cristina nada más, y eso nos ha llevado a que Mendoza sufra, Mendoza esté discriminada, Mendoza sea manipulada. Este tema del Banco Nación, seguimos con el mismo sistema del Banco Nación como agente económico, cuando podríamos ya tener un banco digital propio, que es nuestra propuesta política. Creo que tenemos muchas cosas para dar en la política mendocina. Hemos tenido nuestras falencias también, y lo reconozco porque hemos sido muy nuevos, y la experiencia de los políticos es manipular a los dirigentes de fuerzas independientes. Son muy sagaces. De hecho, este problema que hubo con Ramón, que desgraciadamente al elector mendocino no se lo va a perdonar, porque las traiciones de esta manera yo no se lo perdono tampoco. Y por ahí también esto lo recuerdo porque hay mucha gente que cree que por ahí yo estoy con Ramón, y yo le digo hace 2 años que no estoy con Ramón, y no me lo puedo ver en la calle a Ramón, porque desgraciadamente a nosotros nos hizo muy mal. Creo que el futuro de la política mendocina es tener una fuerza política independiente que, como en su momento fue el Partido Demócrata, sirva para siempre estar resguardando los bienes propios. Necesitamos a alguien que resguarde los bienes propios. El agua de Mendoza hoy día no está protegida. Hablamos esto de los puentes, pero yo he estado en Uspallata y tiran los líquidos cloacales directamente al arroyo de Uspallata, que va al río Mendoza. Pasa lo mismo en la planta depuradora de Potrerillos, pasa lo mismo en Uspallata, en Tunuyán, tiran los efluentes al Tunuyán superior, que va después directamente hasta Santa Rosa, es decir, que el Tunuyán inferior termina en el río Mendoza. Es decir, ¿cuidamos el agua de Mendoza? No la cuidamos. Tampoco se está cuidando con los agrotóxicos. Estuvimos en la laguna del Vigorón, está seca, con los peces muertos, con sustancias contaminantes que matan nuestra naturaleza. Si uno hace un inventario, el parque de Mendoza no lo cuida. Es decir, ya no te digo la laguna del Vigorón, que por ahí está en Maipú. No, el parque de Mendoza no lo cuida. Están destruyendo, es decir, están dejando secar el parque de Mendoza. Esta gente hay que sacarla del poder. Es decir, desgraciadamente mi ignorancia permitió el fracking con sustancias tóxicas, no controla la remediación de la petroquímica. Es diseñador. Vos sabés que después de los ponen para que protejan a determinadas empresas, pues son los mismos. El mismo dueño de DEMSA es el dueño de la cascada de San Isidro, es el mismo dueño de del Trébol, que es la petrolera que hace fracking. No estamos frente y cuando hacen la vendimia solidaria, ¿quién estaba? Estaba Massa, estaba Sagasti, estaba Cornejo y estaba Ramón. Es decir, jodeme. Es decir, a ver, y salen en la foto, es decir, no es que lo invento, encima se sacan fotos, se filman. Canal 7, ¿qué va a decir Canal 7? ¿Qué va a decir en Iguila a la mañana? Dicen la misma zaraza, es decir, están todo el día zaraseando porque los problemas reales no lo cuentan. Ustedes te proyectás en el tiempo como una tercera fuerza, o sea, más allá de que participes, estés en un cargo, podrás ser elegido o no, pero te comprometés con el mendocino a generar una tercera fuerza en el tiempo. No, que nosotros ya estamos trabajando en un espacio político. Nosotros estamos con el Partido Verde, que es también que estuvo en la 77-22. Hay numerosos dirigentes de espacios políticos, están los jubilados, están dirigentes de las asambleas del agua, es decir, hay mucha mendocino que no está en esta polarización y que necesita un lugar para expresarse. Entonces creo que las terceras fuerzas existen, es decir, no digo las terceras fuerzas, existe, claro, el ser humano no son estos dos. Esto es mentira. Es decir, yo le digo a los que están escuchando que en la legislatura, si uno se tapa los ojos y escucha el ring ring,
son iguales, porque protegen lo mismo. Entonces necesitamos que haya diversidad de voces. ¿A quién se le ocurre que haya un discurso de 2 personas nada más? Es decir, ¿en serio que vamos a tener un discurso de Cristina y nada más y de Cornejo acá en Mendoza? Sí, estamos perdiendo una oportunidad importante. Bueno, Mario, podemos estar hablando tiempo. Los otros invitados nos van a matar. Nos van a matar los otros invitados. Así que, bueno, obviamente este es un espacio donde están todas las voces y obviamente va a estar la puerta abierta para... Bueno, imagínate que tuvieras 2 invitados nada más, siempre. Imagínate lo triste de este programa. Sí, no, tendríamos Cornejo y Sagasti, nada más sería aburridísimo. Bueno, cobrarías mucha plata, eso sí. Eso es cierto. Eso sí. Podemos pensarlo. No sería... sería... Y que la necesitan, porque es cierto que necesitan el apoyo del Estado, pero también es cierto que le está negado hablar de los problemas de los mendocinos. Tal cual. Y cuando va a los barrios dice, uy, que no viene el Canal 9, no viene el Canal 7, porque creen que por ahí viene la salvación. Y no van, porque obviamente que no muestran toda la realidad como no la mostraron con el tema de la mega minería, como no la muestran con el fracking, no la muestran con Portezuelo del Viento, que se lo han concesionado, se lo van a concesionar a Pesca Carmona, que está dentro de los cuadernos de la corrupción. Y el único oferente, porque no quiso haber ningún oferente por la corrupción que había en esa licitación, y que dicho sea de paso, nosotros decimos que los fondos de Portezuelo tenían que estar asignados a la tragedia que hay hídrica en Mendoza, que todos los años vamos a sentir peor esta tragedia, cuando veamos que ya se están regando a la mitad nuestros cultivos, ya hay muchos cultivos que se priorizan a ver qué regamos, qué plantamos o no, porque tenemos la mitad de agua, que tenemos el agua en todo el Pedemonte que no está llegando. Es decir, acá la obra de los $1.000 millones se tenían que poner en las cañerías, se tenían que poner en los canales. Es decir, nosotros tendríamos que usar ese dinero no para el negocio que está buscando Cornejo Pesca Carmona, sino realmente un negocio pensado para que Mendoza haga frente al cambio climático. Bueno, la casita. Bueno, Mario, muchísimas gracias por estar aquí en Incluirnos en Radio Rivadavia y bueno, seguiremos obviamente otro día conversando sobre este tema, sobre los problemas que pasan en Mendoza. Ahora, señores, vamos con el rotativo del aire y seguimos hasta las 19 horas aquí en Incluirnos en Radio Rivadavia. El paisaje y no su interior es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también